Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de cosas buenas y momentos felices. Y si no, bueno, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, una historia que a mí me dejó pensando bastante. Es de esas que te hacen reflexionar sobre la obsesión, la fama, la seguridad y, en última instancia, sobre lo lejos que la gente puede llegar, ¿sabes? Es una historia que empieza con el brillo de una estrella, pero que rápidamente se vuelve un poco turbia. ¿Están listos? Imaginen la escena, un concierto, luces deslumbrantes, gritos ensordecedores, el rugido apasionado de la multitud. La música resuena en el aire, un torbellino de energía y emoción. Y en el centro de todo ese caos armonioso, una figura carismática, talentosa, que domina el escenario con una gracia innata. Esa figura es Demet, una estrella en ascenso, una artista que estaba conquistando corazones y acumulando fans a una velocidad vertiginosa. Su voz era cautivadora, sus movimientos elegantes, su presencia magnética. Era guapa, talentosa, tenía un carisma innato, todo parecía perfecto, una historia de éxito que solo podía ir en una dirección, hacia arriba. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama trae consigo una sombra. Y en este caso esa sombra tomó la forma de un fan obsesionado. Uno de esos individuos que confunden admiración con posesión, que cruzan la línea entre el respeto y la intrusión, y que terminan por convertirse en una amenaza. Al principio, como suele pasar, todo era relativamente inofensivo. Cartas de admiración, flores que adornaban su camerino tras cada concierto, pequeños regalos que demostraban el afecto de sus seguidores. Cosas que cualquier artista recibe y agradece, gestos que alimentan la conexión con el público y que forman parte del engranaje de la fama. Pero este fan, llamémoslo simplemente el obsesionado, era diferente. Sus gestos se fueron volviendo más intensos, más frecuentes, casi asfixiantes. De la admiración al asedio, la línea se hizo cada vez más delgada, borrosa. Empezó a aparecer en cada concierto, en cada evento público, con una puntualidad y una constancia que rozaban lo enfermizo. Siempre con la mirada clavada en Demet, escrutándola desde la distancia, como un depredador acechando a su presa. Sus ojos brillaban con una intensidad que no era propia de la admiración, sino de algo más oscuro, más turbio. Su presencia se hacía sentir, una sombra que se extendía y que empañaba la alegría del momento. Sus mensajes en redes sociales se volvieron más invasivos, más posesivos. Pasó de ser un admirador más a alguien que exigía atención, que quería ser reconocido, que necesitaba ser parte de su mundo, aunque fuera de una manera retorcida. Comentarios que se deslizaban hacia el terreno de la amenaza velada, insinuaciones que dejaban entrever una obsesión enfermiza. Mensajes que al principio podían pasar desapercibidos, pero que con el tiempo revelaban la verdadera naturaleza de su admiración. «Eres mía», escribía en un mensaje, con emojis de corazones y caritas sonrientes que contrastaban con la escalofriante certeza de sus palabras. «Te adoro más que a nada en el mundo», continuaba en otro, pero la intensidad de su sentimiento se sentía pesada, amenazante. «Algún día estaremos juntos», predecía en un tercero, una promesa que sonaba a advertencia. Imagina el estrés que debe ser eso, ¿verdad? Intentas hacer tu trabajo, disfrutar de tu éxito, de la pasión que te impulsa, de la conexión con tu público. Te entregas al arte, a la música, a la magia del escenario, pero te encuentras con la desagradable sensación de que alguien te persigue, te acosa, que intenta inmiscuirse en tu vida personal, que te hace sentir inseguro y vulnerable. Es un nivel de presión que muchos no pueden ni imaginar, una carga emocional que erosiona la confianza y que te obliga a mantener una guardia constante. La cosa empeoró, inevitablemente. El obsesionado, en su delirio, comenzó a idear maneras de acercarse a Demet, de romper la barrera que separaba su mundo del de ella. Intentó colarse en sus camerinos, valiéndose de mil artimañas y excusas, acechaba a la salida de los ensayos, esperando pacientemente su aparición, e incluso con una habilidad y una insistencia que daban escalofríos. Llegó a averiguar la dirección de su domicilio, donde se apostaba con regularidad, observando a distancia, alimentando su obsesión con cada detalle. La situación se volvió insostenible. La seguridad de Demet, que antes era un lujo o una medida de precaución, se convirtió en una necesidad imperiosa. Se vio obligada a contratar guardaespaldas,
profesionales encargados de protegerla de cualquier amenaza, de acompañarla a todos lados, de ser su sombra protectora, a cambiar su rutina diaria, limitando sus movimientos y sus actividades, a vivir con el miedo constante de ser interceptada, de ser abordada, de ser dañada. Su vida, que antes era sinónimo de libertad, se vio constreñida por el temor, por la paranoia, por la sombra del obsesionado. Piensen en el impacto psicológico que esto tiene. Pasar de ser una persona libre que disfruta de su pasión, que se entrega al arte sin reservas, a alguien que vive aterrado, que no puede confiar en nadie, que debe mirar por encima del hombro constantemente. Pasar de sentir la emoción del éxito al frío escalofrío del miedo. Es una auténtica pesadilla, una tortura silenciosa que corroe el alma y que te va consumiendo lentamente. El constante temor, la ansiedad, la sensación de estar vigilada, la pérdida de la intimidad. Todo esto va minando la fortaleza emocional y mental de la víctima. El estrés crónico puede conducir a problemas de salud graves, como trastornos del sueño, problemas gastrointestinales y debilitamiento del sistema inmunológico. Y por supuesto a la depresión y la ansiedad, que son las consecuencias más comunes del acoso y la persecución. Pero la historia, lamentablemente, no termina aquí. La presión, el acoso constante, la paranoia que se instaló en su vida, todo esto tuvo un efecto devastador en Demet. La espiral descendente era inevitable. Empezó a cancelar conciertos, excusándose con supuestos problemas de salud, pero la verdad era que el miedo la paralizaba, que la idea de enfrentarse al público, de estar expuesta, la aterrorizaba. Evitó eventos públicos, reuniones sociales, cualquier situación que pudiera requerir su exposición. Se encerró en su casa, aislándose del mundo, refugiándose en la soledad. Se alejó de sus amigos y familiares, incapaz de compartir su sufrimiento, de pedir ayuda. La vergüenza, la humillación, el miedo al juicio, la silenciaban. Su salud mental se deterioró visiblemente. Las noches se volvieron un cúmulo de pesadillas, la comida se convirtió en un trago amargo, el mundo se oscureció. La energía y el entusiasmo que la caracterizaban, esa chispa que la hacía brillar en el escenario, esa llama que la impulsaba a dar lo mejor de sí, comenzaron a apagarse. La música, que antes era su pasión, su salvación, se convirtió en una fuente de dolor, en un recordatorio constante de su sufrimiento. En este punto, la historia toma un giro inesperado. Demet, desesperada, consciente de que su vida estaba en peligro, de que su sueño se estaba desvaneciendo, decide tomar una medida radical, una decisión desesperada, un acto de valentía. Contrata a un detective privado, un tipo duro con experiencia en este tipo de casos. Un hombre curtido por la vida, con una mirada penetrante, con una habilidad innata para leer a las personas, con una reputación de no rendirse ante nada. Le da una misión: deshacerse del acosador, protegerla a toda costa, y hacer que su vida vuelva a ser normal, o al menos, que pueda volver a disfrutarla sin miedo. El detective, un hombre llamado Carlos, un lobo solitario con un código de honor muy particular, se sumerge en la investigación, con la dedicación y la perseverancia que lo caracterizan. Investiga al obsesionado a fondo, rastreando cada detalle de su vida, desentrañando su pasado, analizando su presente. Descubre que el hombre tiene problemas psicológicos, que sufre de trastornos de personalidad, que tiene un historial de comportamientos obsesivos y acosadores, y que, en definitiva, es una bomba de tiempo, un volcán a punto de entrar en erupción. Carlos descubre que el obsesionado tiene antecedentes de comportamiento inestable, que ha tenido problemas con la ley, que ha sido internado en instituciones psiquiátricas. Sus fantasías, su obsesión con Demet, se han convertido en el centro de su mundo, en su única razón de ser. Su aislamiento, su soledad, su falta de amigos y familia, han exacerbado su enfermedad mental, han alimentado su fantasía, han convertido a Demet en su posesión, en el objeto de su obsesión. Carlos sabe con la certeza que le da la experiencia, que la situación es extremadamente delicada, que hay que actuar rápido, antes de que la obsesión se desboque, antes de que el obsesionado pierda el control por completo y la situación se salga de las manos, con consecuencias imprevisibles. Pero, ¿cómo detener a alguien tan obsesionado, tan fuera de control? ¿Cómo neutralizar a un individuo que ha perdido la noción de la realidad, que vive en un mundo de fantasía, donde Demet es su posesión, su premio, su trofeo? Carlos, con su agudeza y su astucia, ideó un plan audaz, un plan que implicaba el uso de la psicología inversa, una estrategia arriesgada pero necesaria.
En lugar de simplemente confrontar al obsesionado, de enfrentarlo directamente, de intentar asustarlo, de buscar una solución basada en la fuerza bruta, Carlos decidió adentrarse en su mente, en su laberinto mental, para entender su forma de pensar, para anticipar sus movimientos. Se puso en la piel del obsesionado, se sumergió en su mundo, estudió sus patrones, sus gestos, sus palabras, su forma de común. Y Carse se dio cuenta de que el obsesionado no era solo un fanático, un admirador perturbado, lo que realmente necesitaba era atención, validación, reconocimiento. Buscaba desesperadamente ser importante en la vida de Demet, aunque fuera de una manera retorcida, enfermiza. Anhelaba una conexión, una relación, aunque fuera imaginaria, que le diera sentido a su existencia. Así que Carlos, con una frialdad calculada y una inteligencia estratégica, comenzó a jugar con él, a manipularlo, a utilizar su propia obsesión en su contra. Le envió mensajes haciéndose pasar por Demet, utilizando las redes sociales y otros medios de comunicación, con una habilidad sorprendente. Le prometió una cita, le dio falsas esperanzas, lo mantuvo en vilo, alimentando sus fantasías y sus expectativas. Lo sumergió en un mundo de ensueño, donde el obsesionado era el protagonista, donde Demet lo amaba, lo deseaba, lo necesitaba. Carlos sabía que estaba cruzando una línea, que estaba jugando con fuego, pero también sabía que era la única manera de desactivar la bomba, de detener la amenaza, de salvar la vida de Demet. El objetivo era que el obsesionado bajara la guardia, que se sintiera seguro, que creyera que finalmente había logrado su objetivo, que se sintiera en la cúspide de su sueño. Y así poder tenderle una trampa. Y funcionó. El obsesionado, cegado por la fantasía de estar cerca de Demet, por la promesa de una relación que solo existía en su mente, cayó en la trampa, con la ingenuidad y la fragilidad de un niño. Creyó que finalmente tenía una oportunidad, que sus sueños se harían realidad, que su obsesión sería recompensada. Creyó que Demet, la estrella inalcanzable, estaba a punto de caer en sus brazos. Un día recibió una invitación para encontrarse con Demet en un lugar apartado, una cita clandestina, un encuentro romántico en un lugar recóndito, en medio de la noche. Creyó que era la hora de la verdad, el momento de la consagración, la culminación de su obsesión. Allí, en ese lugar sombrío, lo esperaban Carlos y la policía. El operativo estaba meticulosamente planificado, cada detalle medido, cada paso estudiado. Cuando el obsesionado llegó eufórico y expectante, fue inmediatamente arrestado, sin darle tiempo a reaccionar, sin darle oportunidad de resistirse. La sorpresa, la incredulidad, el pánico se apoderaron de él, cuando se percató de que había sido engañado, que había sido manipulado, que había caído en la trampa. La historia de Demet es un claro ejemplo de cómo la fama, aunque deseada, puede ser un arma de doble filo. Nos muestra la vulnerabilidad de las figuras públicas, el precio que a veces deben pagar por su éxito, y la importancia de la seguridad y la protección. Nos revela la crueldad de la obsesión, el lado oscuro de la admiración, y la capacidad del ser humano de llegar a límites insospechados. También nos habla de la tenacidad y el coraje de Demet, que a pesar de todo, decidió luchar por su vida y su bienestar, que encontró la fuerza para enfrentarse a sus miedos, que se atrevió a pedir ayuda, que no se rindió ante la adversidad. Y por supuesto nos recuerda que la obsesión, la falta de límites, la desconexión con la realidad, pueden tener consecuencias devastadoras, tanto para quienes la sufren como para quienes son víctimas de ella. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo le fue a Demet? ¿Cómo logró reconstruir su vida después de esta pesadilla? Después del arresto del obsesionado, la vida de Demet dio un giro drástico. Tuvo que someterse a terapia, a tratamiento psicológico intensivo para lidiar con el trauma, con la ansiedad, con el miedo que la había consumido. Tardó mucho tiempo en recuperarse emocionalmente, en volver a confiar en la gente, en recuperar la fe en sí misma, en sentirse segura. Las cicatrices emocionales tardan en sanar, y las heridas del alma son las más difíciles de curar. Pero con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos, y con el asesoramiento de profesionales de la salud mental, logró salir adelante. Se aferró a la esperanza, a la resiliencia, a la fuerza interior que la caracterizaba. Aprendió a convivir con el miedo, a no dejarse vencer por la paranoia, a encontrar la belleza en los pequeños detalles de la vida. Poco a poco retomó su carrera con cautela, con prudencia, pero con la misma pasión que la había impulsado desde el principio. Volvió a subirse al escenario, a cantar, a compartir su talento con el mundo.
Y aunque la experiencia la marcó para siempre, la hizo más fuerte, más consciente de su vulnerabilidad, pero también de su resiliencia. Aprendió a valorar su privacidad, a proteger su intimidad, a rodearse de personas que la quisieran por lo que era, y no por lo que representaba. Se convirtió en una defensora de la salud mental, en una voz que abogaba por la importancia de buscar ayuda, de hablar de los miedos, de romper el silencio. El obsesionado, por otro lado, fue sometido a un proceso judicial, donde se determinó su responsabilidad en los EC. House recibió tratamiento psicológico en prisión, y fue condenado a una pena de privación de libertad. Su vida, obviamente, tomó un rumbo muy diferente al que él deseaba, un camino de soledad, de aislamiento, de arrepentimiento. Su obsesión, su enfermedad mental, lo habían llevado a la ruina, a la destrucción, a perderlo todo. Su historia sirve como una advertencia, como un recordatorio de los peligros de la obsesión, de la importancia de la salud mental, de la necesidad de buscar ayuda profesional, antes de que sea demasiado tarde. Esta historia, aunque tiene un final relativamente feliz, nos deja muchas preguntas, ¿verdad? Preguntas que nos invitan a la reflexión, a la crítica, al análisis. ¿Cómo podemos proteger a las figuras públicas del acoso y la persecución? ¿Cómo podemos identificar y tratar a las personas con comportamientos obsesivos antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué responsabilidad tienen las redes sociales y los medios de comunicación en todo esto? ¿Cómo podemos fomentar una cultura de respeto y empatía, donde la admiración no se convierta en obsesión? Son temas complejos con muchas aristas, con múltiples dimensiones, y merecen que les dediquemos tiempo y reflexión. Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la gravedad del acoso y la persecución, y que se pongan en marcha medidas preventivas y de protección. Es fundamental que se promueva la educación sobre la salud mental, que se elimine el estigma asociado a las enfermedades mentales, y que se facilite el acceso a los tratamientos adecuados. Es imprescindible que las redes sociales y los medios de comunicación asuman su responsabilidad, que regulen sus plataformas, que controlen los contenidos que se publican, que prohíban los mensajes de odio y acoso, que promuevan la información veraz y responsable. La historia de Demet me impactó profundamente. Me hizo pensar en la fragilidad de la vida, en la importancia de la seguridad, en la necesidad de proteger nuestros sueños y nuestros logros. Me hizo reflexionar sobre la obsesión, esa fuerza oscura que puede destruir a las personas, tanto a quienes la sufren como a quienes son víctimas de ella. Me hizo comprender la importancia de la resiliencia, de la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Me hizo pensar en la importancia de la empatía, de la compasión, de la comprensión, de la necesidad de ponernos en el lugar del otro, de tratar de entender sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos. Me hizo reflexionar sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, más solidaria, más humana, donde la admiración no se confunda con la posesión, donde la fama no sea sinónimo de sufrimiento, donde todos podamos vivir en paz y en armonía. Espero que a ustedes también les haya hecho pensar. Y hablando de pensar, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué lecciones sacaron de ella? ¿Qué reflexiones les generó? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para prevenir este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos y generar un debate enriquecedor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Agradezco su tiempo, su atención y su participación. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré compartiendo historias, reflexiones y análisis sobre temas relevantes e interesantes. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la reflexión es la base del crecimiento.